Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están considerando este video. Y lo primero que quiero hacer es agradecerles por las ofrendas del pasado 18 de diciembre, que fue nuestro día del regalo. Pero tengo aquí todavía la cuenta de nuestra iglesia. A veces somos un poquito distraídos y pues se nos olvidó llevar la ofrenda. Nunca es tarde, nunca es tarde. El día del regalo es una ofrenda que recogemos para repartir entre nuestros misioneros. Entonces, ahí está la cuenta por si alguien más todavía tiene la intención de ofrendar. Y también, pues ahí tienen la fotografía de nuestros misioneros, para que, pues, oren por ellos, por favor. Y otra cosa más que quiero recordarles es que ahora estamos en Spotify. Nuestras predicaciones las grabamos y las subimos al YouTube. En el buscador de YouTube hay que escribir Familia Berea México. Y entonces ahí aparece nuestra grabación, nuestra predicación. Y en el Facebook, pues también siempre estamos poniendo una liga, un link que los lleva directamente al YouTube. Pero ahora en el Spotify pueden buscar Servicio Dominical. En el buscador del Spotify buscan Servicio Dominical. Y les va a aparecer una lista enorme, como 15 o 20 otros grupos que tienen el mismo nombre, Servicio Dominical. Pero obviamente, pues como cualquiera, nosotros tenemos también el logo de nuestra iglesia, el logotipo de nuestra iglesia. Y ahí dice Servicio Dominical, Familia Berea, Familia Berea. Y habiendo dicho esto, pues déjenme orar. Perdón. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por esta ocasión. Oramos que tu palabra siga hablando al corazón. Gracias por este libro de los Salmos. Y Señor, pues estamos apenas comenzando. Ayúdanos a continuar y que tú hables a nuestro corazón como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ¿de qué hemos hablado? Ya comenzamos con el estudio de los Salmos y ya vimos el Salmo 1 y hablamos básicamente de tres cosas. Les dije primero cuál era el contexto del libro de los Salmos y luego los contrastes del Salmo 1 y la conclusión del Salmo 1. Y al hablarles de la conclusión del Salmo 1, consideramos también algunas cosas que identifican al Salmo 1 con el Señor Jesús o al Señor Jesús con el Salmo 1. Por ejemplo, en el versículo 1 se nos habla de su carácter, el carácter del salmista, el carácter del personaje que el salmista nos está presentando allí. Y dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Y el único que llena esos requisitos, obviamente, pues, es el Señor Jesucristo. En el verso 2 hablamos de su camino.
Y su camino implica que su delicia está en la ley de Jehová, que medita de día y de noche en la ley de Jehová. Y luego en el verso 3 hablamos de la consecuencia de su carácter, la consecuencia de su camino, y es que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dijimos que la vida del varón de Dios nos confronta con la meta de Dios para nuestra vida, la cual es conformarnos a su imagen. Para conformarnos a su imagen, pues obviamente tenemos que andar en sus caminos. Y para andar en sus caminos necesitamos orar, como oraba el salmista en el Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos. Necesitamos también evaluar nuestra vida. Dice el Salmo 44:18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. O sea, necesitamos evaluar nuestro corazón y necesitamos evaluar nuestros pasos. Para andar en sus caminos también necesitamos creer. Hay una profecía en el Salmo 85:13, donde dice que sus pasos nos pondrá por camino. Eso fue escrito 1000 años antes de Cristo. Entonces, cuando Jesús vino, obviamente hizo eso. Sus pasos nos puso por camino y necesitamos seguir su ejemplo. Así lo dijo 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y para andar en sus caminos necesitamos priorizar la palabra, que la palabra de Dios sea una prioridad de nuestra vida. Así como lo dijo Job en Job 23:11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas. Esa debe ser nuestra prioridad. Dice el verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi camino. Entonces la prioridad es guardar las palabras de su boca más que mi comida, así lo dijo Job. Y una cosa más es que necesitamos llegar a la meta. Y la meta la podemos ver en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo eso lo vimos al comenzar este libro de los Salmos y específicamente en el Salmo 1. ¿De qué vamos a hablar hoy? En el Salmo 2 queremos enfocar 4 cosas muy sencillas, 4 cosas, y aquí están para que las tengan en la memoria. Primeramente, vamos a ver una cuestión intrínseca, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. En segundo lugar, vamos a ver 2 contrastes interesantes, el Salmo 1 con el Salmo 2. En tercer lugar, vamos a hablar de 3 constancias indicativas que señalan al Señor Jesucristo. El Salmo 2 es citado en el Nuevo Testamento y vamos a ver 3 pasajes que relacionan el Salmo, que relacionan esos pasajes con el Salmo 2 y señalan siempre al Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, vamos a ver 4 casos inferidos, o sea, los 4 personajes del Salmo 2. Este Salmo lo podemos dividir en 4 partes. El Salmo tiene 12 textos, 12 versículos, y podemos dividirlo en 4 partes de 3 textos cada uno, de manera que hay 4 personajes en el Salmo 2. Y lo primero que queremos ver es la cuestión intrínseca, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. De eso trata el Salmo 1. Ahora, las Escrituras declaran la soberanía de Dios. Dice en Job 32:8, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. En el penúltimo libro de la Biblia, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano.
y a nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento podemos ver entonces esta proclamación de la soberanía de Dios. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, se menciona la soberanía de Dios en relación con la cita del Salmo 2. Dice en Hechos 4, 24 y 25. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí se está citando el Salmo 2, aquí en el verso 25, al decir, por boca de David tu siervo dijiste. Y las palabras que están allí son palabras del Salmo 2, pero noten en el verso 24, al orar dijeron, soberano Señor. Ellos entendían que este salmo, sin duda, habla de la soberanía de Dios. Y pues de eso trata el salmo. Les doy un bosquejo así muy general. Si alguien quiere desarrollarlo, esto será gratis. Los versículos del 1 al 5, en el Salmo 2, tenemos ahí una profecía soberana, la rebelión contra Jehová y contra su ungido. En los versículos del 6 al 9 tenemos un precepto soberano, el decreto del Mesías como rey sobre toda la tierra. Y luego, en los versículos 10 al 12, tenemos una petición soberana, que todos honren al Hijo. Entonces, ese es un bosquejo muy sencillo, ahí está, gratis, pero el enfoque o el propósito es que vean que el Salmo 2 se relaciona con la soberanía de Dios. De manera que tenemos una cuestión intrínseca en el Salmo 2, la soberanía de Dios. En segundo lugar, tenemos dos contrastes interesantes, el Salmo 1 con el Salmo 2. Por ejemplo, en el Salmo 1 se habla de el varón bienaventurado. En el Salmo 2 se habla de el rey ungido. En el Salmo 1 se enfoca en la palabra. El Salmo 2 se enfoca en la profecía y ustedes lo van a ver en un momento más. El Salmo 1 habla de la meditación bíblica. El Salmo 2 habla de la meditación diabólica. Cuando dice el Salmo 2, los pueblos piensan cosas vanas, piensan, meditan. Es la misma palabra que se tradujo del Salmo 1 en su ley, medita de día y de noche. La misma palabra que se ve en el Salmo 2, piensan cosas vanas. El Salmo 1 habla del juicio individual de los malos. El Salmo 2 habla del juicio colectivo de las naciones. El Salmo 1 señala que el pecador perecerá. El Salmo 2 señala que las naciones perecerán. El Salmo 1 habla de la bienaventuranza para el que se deleita y medita en la palabra. El Salmo 2 habla de la bienaventuranza para el que confía en el Hijo de Dios. De manera que esta es el contraste que podemos encontrar allí. Dos contrastes interesantes al enfocar estos salmos 1 y 2. Ahora, en tercer lugar, bueno, antes de llegar a ese tercer lugar, quiero que veamos también en Hechos capítulo 4, verso 24 al 28, donde dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, una cosa que quiero que noten aquí
es que nada de lo que sucedió con el Señor Jesús fue algo que se le escapó a Dios. Fue algo que Dios no tenía en sus planes. En la soberanía de Dios, Dios estaba enviando a su Hijo para sufrir en la cruz, para morir por nuestros pecados. De eso se trata el Salmo 2. Ahora, un ejemplo semejante lo podemos ver en Hechos capítulo 3, los versículos 32 y 33. Y dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este pasaje nos enseña que el Salmo 2 se refiere a Jesús. Nos enseña que la expresión yo te he engendrado hoy hace referencia a su resurrección. Entonces, ¿cuándo es que se aplica la expresión específicamente yo te he engendrado hoy? Pues al tiempo, al momento de su resurrección. Vean por favor en Hebreos capítulo 5 y el versículo 5. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esto nos hace recordar 3 oficios específicos del Señor Jesús, porque dice aquí en Hebreos 5:5 que Jesús no se hizo sacerdote a sí mismo, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Los 3 oficios de Jesús son el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Su oficio como profeta lo realizó en el pasado. Su oficio como sacerdote lo realiza en el presente. Su oficio como rey lo realizará, obviamente, en el futuro, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Ahora, estamos diciendo que, número 1, en el Salmo 2 encontramos una cuestión intrínseca, la soberanía de Dios. Número 2, el Salmo 2 nos presenta 2 contrastes interesantes entre el Salmo 1 y el Salmo 2. Y número 3, hay 3 constancias indicativas que señalan al Señor Jesucristo. Y por esa razón leímos Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 13 y Hebreos capítulo 5. Y ahora llegamos, por decirlo de alguna manera, llegamos al meollo del asunto. 4 casos inferidos en el Salmo 2. 4 casos inferidos en el Salmo 2. O sea, hay 4 personajes que se infieren, se deducen de este Salmo 2. Ese es la enseñanza, el criterio de todos los estudiosos, de todos los teólogos, y pues vamos a estar de acuerdo con eso. Y el primer caso lo vemos en los versículos del 1 al 3. Salmo 2 del 1 al 3. Y se trata de la rebelión soberbia y universal de los pueblos. ¿Quién se rebela? El mundo. El mundo, los pueblos, las naciones, las gentes, los gentiles, se rebelan y se rebelan con soberbia. Miren cómo dice en los versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan las gentes? Esa es la naturaleza esencial del pecado, la rebelión universal contra el gobierno de Dios. Ahora, ya les mencioné antes que la palabra pensar es la misma que se traduce meditar. En el Salmo 1:2 dice: en su ley medita de día y de noche. Y aquí en el Salmo 2:1 dice: piensan cosas vanas. Se tradujo de la palabra hebrea hagá. No sé si se pronuncia así, pero más o menos así se escribe.
y también se puede traducir como murmurar, gemir, hablar, meditar, pensar, etc. Ahora, este Salmo 2 profetiza que los pueblos, las naciones, consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, su ungido. Así se traduce la palabra en griego, Cristo, en hebreo, Mesías. Así es como se traduce. Ahora, en Hechos 4, nuevamente regresamos a Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28, nos habla de un cumplimiento parcial de la rebelión de los pueblos que se menciona en el Salmo 2. Dice de esta manera: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, hay tres cosas específicas que a través de los tiempos, a través de las edades, a través de la historia, los pueblos han rechazado de Dios. Número uno, siempre han rechazado al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Número dos, siempre han rechazado la palabra de Dios. Y número tres, han rechazado siempre al prometido de Dios, al Señor Jesús, al Cristo, al Mesías. Perdón, en este pasaje de Hechos 4:27 se representan los reyes de la tierra y los príncipes que se mencionan en el Salmo 2. Habla de Herodes. Herodes era en este tiempo el rey de los judíos. Los romanos lo establecieron como rey sobre los judíos. Y Pilato era el gobernante o príncipe de los romanos. Pero noten que también dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La rebelión siempre ha sido contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra el ungido de Dios, contra la palabra de Dios. Estamos considerando 4 casos inferidos que nos desglosa el Salmo 2. Y hemos hablado de los primeros 3 versículos. La rebelión universal contra Jehová y contra su ungido. O sea, ahí tenemos la voz del mundo. Ahora, los siguientes 3 versículos, 4 al 6, Salmo 2, versos 4 al 6, ahí tenemos la resolución soberana del Señor para establecer a su ungido como rey. La resolución soberana del Señor para establecer a su ungido como rey. ¿Cómo responde el Señor ante la rebelión soberbia de los pueblos? Estableciendo a su ungido como rey. Noten lo que dice en el verso 4. Esa es la respuesta del Señor ante las pretensiones de los pueblos. Dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahora, noten por favor que dice aquí el Señor. El Señor. En el hebreo, la palabra hebrea que se usa es la palabra Adonai. Y Adonai significa el Señor, el soberano gobernante del mundo. ¿Y cómo reacciona o cómo responde el Señor? Burlándose de ellos. El Señor, estamos muy acostumbrados a hablar del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, Jehová es el Señor. Miren lo que dijo el salmista en el Salmo 16:2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. O sea, el salmista está tomando una decisión. Y la decisión es, Jehová
es mi Señor. Los pueblos se amotinan, los pueblos piensan, meditan cosas vanas. Mi decisión es que Jehová sea mi Señor. Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Llegando al verso 5, estamos en el Salmo 2, estamos hablando de cómo responde el Señor ante esta rebelión de los pueblos. Bueno, el Señor responde turbando a los pueblos con su ira. Dice el verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ambas respuestas, la burla y la turbación, se verán manifestadas en el día de la ira de Jehová. Esto es en el futuro, en el día de la ira de Jehová. Porque ¿saben qué? ¿Cómo habla el Señor ahora? Hoy en día el Señor no está castigando a nadie. A veces los predicadores o la gente, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues muchos predicadores dicen, eso que te está pasando es porque Dios te está castigando. Esa enfermedad es porque Dios te castigó. Esto que está pasando con este pueblo, con aquella nación, es porque Dios los castigó. Quiero que sepan que no es así. Por lo menos no vemos eso así en la Biblia. Ciertamente Dios es un Dios justo, un Dios que ama, pero un Dios que también castiga, que también disciplina. Sin embargo, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí tenemos la manera en la que Dios habla hoy. Hoy, ¿cómo está hablando el Señor hoy? Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, nos habla en gracia. Nos habla con amor, nos habla con misericordia. Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un día Dios va a hablar con ira, con venganza, pero ahora nos está hablando por el Hijo. Ahora, regresando al Salmo 2, vamos al verso 6, y cómo estamos viendo cómo responde el Señor ante la rebelión de los pueblos. Dice el verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La respuesta del Señor ante la rebelión de los pueblos es establecer a su ungido como rey, al Mesías como rey, a Cristo como rey, a Jesucristo, estableciéndolo como rey, ungiéndolo como rey. La expresión del Salmo 2:6, donde dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esa expresión se traduce del hebreo nasak, que significa instalar mediante un rito de libación. Y tenemos un pequeño ejemplo de esto. Hay varios ejemplos, pero yo quiero mostrarles uno en el libro de Génesis, capítulo 35, los versos 14 y 15. Dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Jacob, Dios le reiteró que lo iba a bendecir. Y entonces llegó a un cierto lugar y allí estableció una piedra. Y dice la Biblia que derramó aceite sobre ella. Verso 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. Betel. De manera que al establecer esta piedra, Jacob la está estableciendo, la está poniendo, la está instalando y la está ungiendo con aceite. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este mismo rey ungido, que ahora nos habla con misericordia, nos habla con amor, con gracia salvadora, un día en el futuro hablará con ira. Miren cómo dice en Mateo 25,
31 y 32, y luego 41 al 46. 31 y 32, y después 41 al 46. Dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17, tenemos algo semejante. Lo que acabamos de leer en Mateo 25 es el llamado juicio de las naciones. Pero acá en Apocalipsis, capítulo 6, miren lo que dice, versos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira. Hay un día en la Escritura señalado como el día de la ira. El Señor no nos está hablando con ira. Hoy nos habla con amor, con misericordia, nos habla en gracia, pidiendo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en Él. Estamos considerando 4 casos inferidos que nos desglosan el Salmo 2. Número 1, hablamos de la rebelión soberbia y universal contra Jehová y contra su ungido. Número 2, hablamos de la resolución soberana del Señor para establecer a su ungido como rey. Y ahora, en la tercera parte de este Salmo, les dije que lo dividimos en 4 partes, los versículos del 7 al 9, esa sería la tercera parte. Ahí tenemos la revelación soberana del decreto de Jehová. La revelación soberana del decreto de Jehová. En la primera parte tenemos la voz del mundo. ¿Quién se revela con soberbia? El mundo. En la segunda parte tenemos la voz de Dios, la voz del Padre. La resolución soberana de establecer a su ungido como rey. Y ahora, en esta tercera parte, tenemos la voz del Hijo, la voz del Señor Jesús, que va a revelar el decreto soberano que Dios le dio, que Dios lo estableció. Dice en el versículo 7 al 9, bueno, primero vamos a ver el 7. Por decreto soberano fue declarado Hijo. Por decreto soberano fue declarado Hijo. Dice el verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se cumplen estas palabras? En la resurrección. En la resurrección. Dice en Hechos 13, lo leímos hace un momento, pero ahora vamos a enfocar este asunto de la resurrección. Dice en Hechos 13, 28 al 33, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, punto y coma, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Relaciona la resurrección con el decreto de engendrar al Hijo, de establecerlo como su Hijo. Obviamente sabemos que desde la eternidad y hasta la eternidad, el Hijo siempre ha sido el Hijo y el Padre siempre ha sido el Padre. Pero doctrinalmente, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es algo que se relaciona con la resurrección. Otro ejemplo, con toda claridad, el gran libro doctrinal del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Miren cómo dice, Romanos 1, versos 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y ahora, ¿para qué fue declarado Hijo de Dios? El último versículo de este Salmo 2 dice, para que todos honren al Hijo. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, por decreto soberano, fue declarado Hijo. Ahora, versículo 8. Por decreto soberano, fue declarado heredero. Dice el verso 8, pídeme, yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por decreto soberano, Dios lo declara heredero. Dios le promete todos los reinos del mundo en el Salmo 2, 1000 años antes de Cristo. De manera engañosa, el diablo tentó a Jesús ofreciéndole las mismas cosas, ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración y sin necesidad de ir a la cruz. Sin necesidad de ir a la cruz. Miren cómo lo dice Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Noten, le está ofreciendo todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Pero el Señor ya había decretado, Jehová ya había decretado, el Padre ya había decretado que Jesús sería el heredero de todos los reinos del mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, vemos el cumplimiento de esto. Dice 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, su ungido, su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. De manera que, ¿para qué fue declarado heredero por decreto soberano? Para que todos honren al Hijo. Así dice el verso 12, el último texto de este Salmo 2. Honrad al Hijo,
honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Y saben qué? ¿Cuál será nuestro papel como iglesia en aquel tiempo? Cuando Jesús venga y comience a reinar como Rey soberano sobre toda la tierra. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 27, el Señor hablándole a una iglesia en el tiempo en que vivimos: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y las quebrantará como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré autoridad como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor recibió autoridad y Él promete darnos como iglesia, autoridad. Vamos a ser corregentes con Él. Ahora, regresando al Salmo 2, el verso 9. Por decreto soberano fue declarado conquistador. Conquistador. Miren cómo dice allí en el verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Él va a conquistar a los pueblos. Él va a conquistar a las naciones. Y sin embargo, aún ahí habrá gente que obstinadamente se va a rebelar. Aún viendo su revelación, su magnificencia, su poder, su gloria, se van a rebelar. Y miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y para qué fue declarado conquistador? Por decreto soberano. Para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Así dice el último texto de este Salmo 2. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Él es el creador de todo. Él creó al hombre para que el hombre le amara, para que el hombre le adorara, para que el hombre le sirviera voluntariamente. Pero el hombre se rebela, se ha rebelado. Este ha sido siempre el camino del hombre a través de los tiempos. No quieren a Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Quieren su gloria, quieren su misericordia, pero no quieren a Dios y no quieren al Hijo. Estamos considerando 4 casos inferidos que nos desglosan el Salmo 2. Número 1, la rebelión soberbia y universal contra Jehová y contra su ungido. Primeros 3 versículos del Salmo 2. Número 2, la resolución soberana del Señor para establecer a su ungido como rey. Segundos 3 versículos, o sea, versículos 4, 5, 6 y 7 del Salmo 2. Y en tercer lugar, la revelación soberana del decreto de Jehová. Versículos 9, 10 y 11. Y por último, estamos hablando de 4 casos inferidos. Estos 4 casos nos desglosan el Salmo 2, nos lo desmenuzan, nos lo enseñan. Y en cuarto lugar, los versículos 10 al 12, tenemos la recomendación soberana del Espíritu para que los pueblos hagan la paz con Dios.
¿Quién se revela con soberbia en los primeros 3 textos? El mundo. Ahí tenemos la voz del mundo que se revela contra Dios. ¿De quién es la resolución soberana de establecer a su ungido como rey? Del Padre. En los versículos 4, 5 y 6 tenemos la voz del Padre. ¿Quién revela el decreto soberano establecido por el Padre? El Hijo. En los versículos 7, 8 y 9, ahí tenemos la voz del Hijo. Y por último, por deducción lógica, si tenemos la voz del mundo, la voz de Dios, la voz del Hijo, ¿qué sigue? Claro que sí, la voz del Espíritu Santo. Y en estos versículos del 10 al 12, ¿sí?, al hacer su exhortación o llamamiento, el Espíritu apela a 3 cosas específicas para que los pueblos hagan la paz con Dios. Primero, en el verso 10, el Espíritu apela a la razón, a la mente. Dice el verso 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El Espíritu está apelando a la razón, a la mente. Sean prudentes, admitan amonestación. En el versículo 11, el Espíritu apela al corazón, a las emociones. Dice, servid al Hijo con temor y alegraos con temblor. El llamamiento es para servir a Jehová. Esto contra la actitud de rebeldía soberbia de los pueblos de la tierra. La alegría, porque dice aquí, alegraos con temor, con temblor. La alegría será el resultado lógico del servicio a Dios, pero también es una apelación al corazón. Alégrate, alégrate en Dios. ¿Te gozas? Tú que te precias de ser cristiano, tú que te precias de ser hijo de Dios, ¿te gozas de servirle? En el verso 12, el Espíritu apela a la voluntad. Cuando dice, honrad al Hijo. Esta es una decisión que cada uno debe tomar. Quiero que sepas que Dios no te obliga de ninguna manera. No te obliga ni con enfermedades, ni con problemas, ni con adversidades. No son esas las cosas que Dios usa para obligarte, de ninguna manera. Tu adoración a Dios, tu servicio a Dios, tu amor a Dios, tiene que ser algo que nazca de tu voluntad. El Espíritu apela a la voluntad. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 19 al 23, se nos dan 3 razones por qué honrar al Hijo, por qué honrar al Señor Jesucristo. Y la primera es que todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Miren cómo dice el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa es una razón por qué honrarle. Otra razón es que así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo hace lo mismo. Dice en el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Esta es otra razón. ¿Por qué honrar al Hijo? Porque Él es el que da vida. De manera que tu resurrección depende de Él. Tu resurrección depende de Él. Y una tercera razón por qué honrar al Hijo es porque el Hijo será
quien juzgará a la gente en el día del juicio final. Miren cómo dice ahora en el mismo capítulo 5 de Juan, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. De manera que por las buenas o por las malas, el Hijo tiene que ser honrado. Obviamente Dios espera que sea por las buenas. Termina aquí diciendo el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál será tu decisión? ¿Recuerdan la decisión del salmista en el Salmo 16:2? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a honrar al Hijo de manera voluntaria? ¿De qué les he hablado? Básicamente les hablé de 4 cosas. Y vamos a contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 1. Una cuestión intrínseca del Salmo 2, la soberanía de Dios. 2 contrastes interesantes, el Salmo 1 con el Salmo 2. 3 constancias indicativas que señalan al Señor Jesucristo. Vimos 3 pasajes específicos, Hechos 4, Hechos 13 y Hebreos capítulo 5. Y todos se relacionan con el Salmo 2 y todos señalan al Señor Jesucristo. 4 casos inferidos, los 4 personajes que tenemos aquí en el Salmo 2. La voz del mundo, la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. En los versículos 1 al 3 tenemos la rebelión soberbia y universal de los pueblos. ¿Quién se rebela? El mundo. El mundo. ¿Contra quién se rebela? Contra Jehová y contra su ungido. Número 2, en los versículos 4 al 6, tenemos la resolución soberana del Señor para establecer a su ungido como rey. ¿De quién es la resolución soberana? Del Padre. ¿Cuál es esa resolución? Establecer al Cristo, al Mesías, a su ungido como rey sobre toda la tierra. Y en tercer lugar, versículos 7 al 9, tenemos la revelación soberana del decreto de Jehová. ¿Quién revela este decreto? El Hijo. El Hijo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es lo que nos revela que el Padre decretó. Y por último, tenemos en los versículos 10 al 12 la recomendación soberana del Espíritu para que los pueblos hagan la paz de Dios. ¿Quién hace esta recomendación? El Espíritu Santo. Y básicamente, ¿cuál es la recomendación? Honren al Hijo. Obviamente hay otras cosas allí, pero el enfoque debe ser este. Honrad al Hijo. ¿Cuál es tu decisión? Y como siempre, termino poniéndoles ahí la fotografía de nuestros misioneros para que sigan orando por ellos. Gracias a cada uno de los que ofrendaron para este día del regalo. Y ahí al principio de este video, ahí está la cuenta, por si alguien todavía quiere participar, siempre haremos llegar esa ofrenda a nuestros misioneros. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Hasta la próxima.